Bueno, vamos a hablar de lo que es el autor Paulo Freire, que nos habla de lo que son los saberes necesarios de la educación, haciendo alusión de la pedagogía de la autonomía. Y este título de pedagogía de la autonomía hace referencia a que es importante que el docente tenga la autonomía suficiente para poder desarrollar su proceso de enseñanza. En primer término, Paulo Freire menciona, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción. Realmente el docente no transmite conocimientos. Lo que va a transmitir aquí es información que va a hacer que el alumno, mediante sus diversos procesos didácticos, logre generar un saber o construir lo que se llama un aprendizaje. Es en la inclusión del ser que se sabe como tal dónde se funda la educación como un proceso permanente. Aquí Paulo Freire establece que la educación es constante para toda la vida. Por eso tenemos lo que es educación formal, no formal e informal. En todo el trayecto de nuestra vida estamos pasando por lo que es un proceso formativo. Se le debe reconocer a los educandos la importancia de sus conocimientos, hechos, de experiencias con que llegan a la escuela. Algo importante que menciona acá, el alumno no parte de ceros, tiene cierto conocimiento que es importante trabajar el docente para que alcance nuevos conocimientos. Entonces, no podemos considerar que el alumno venga en ceros ni menospreciar el conocimiento que trae. La tarea fundamental es experimentar con intensidad la dialéctica entre la lectura del mundo y la lectura de la palabra. Estamos hablando aquí la parte de la importancia del conocimiento del mundo, de la importancia del diálogo sobre ese mismo conocimiento y de la dialéctica, que es el proceso de comunicación entre el alumno y el docente, debe de ser constante en un proceso formativo. Estimular la pregunta y la reflexión crítica sobre la propia pregunta. Estamos hablando de que aquí el aspecto de estimular la pregunta y la reflexión crítica sobre la propia pregunta hace alusión a hacer que el alumno cuestione, hacer que el alumno analice también lo que está dando a conocer como respuesta, que esté seguro de las respuestas que esté emitiendo. Enseñar exige reconocer que la educación es ideología. Cuando nosotros nos formamos, prácticamente estamos desarrollando lo que es un tipo de pensamiento. La mentalidad que ustedes tienen o están construyendo de la educación es muy diferente a la que otros profesionistas estén construyendo sobre el proceso educativo. Cuando educamos, formamos un pensamiento y a la vez sobre ese pensamiento va lo que es nuestra conducta. El camino que une la brecha entre los explotados y nosotros es el saber fundado en la ética de que nada legitima la explotación de los hombres y mujeres por ellos mismos. Sabemos que prácticamente en este mundo contamos con lo que es clases sociales y en los cuales una clase social es explotada sobre otras. Aquí el punto importante es hacer que el individuo piense para que analice la situación que se está viviendo sobre las clases sociales y poder despertar nuestra mente a partir del conocimiento que adquirimos. Entender la práctica educativa como un ejercicio constante a favor de la producción y el desarrollo de la autonomía de educadores y educandos. La práctica educativa se ejerce, como menciona acá, a partir de permitir que el alumno y el docente sean autónomos en el proceso educativo que están llevando. Estamos hablando de ejercer la práctica educativa con libertad de poder enseñar y de poder aprender. El educando que ejercita su autoridad se volverá tanto más libre cuanto más éticamente vaya asumiendo la responsabilidad de sus acciones. Aquí estamos hablando de que uno es libre de su pensamiento, pero también debe de ser el educando autoritario en cuestión a las cosas que lleva a cabo para tener la responsabilidad de sus acciones. Estamos hablando dentro del pensamiento de este autor lo importante que es la libertad, la autonomía, el poder despertar el conocimiento, tanto del educando como del educador, el generar pautas para lograr que el alumno cuestione, analice. La educación es una especificidad humana como un acto de intervención del mundo. Es parte del ser humano el llevar un proceso formativo. Mediante la educación, el ser humano prácticamente
se desarrolla integralmente. Por lo tanto, la educación es parte de un proceso que va implícito en el desarrollo del individuo. Si nos damos cuenta, Paulo Freire tiene pensamientos liberales, tiene pensamientos de permitir adquirir un conocimiento a partir de tener la libertad para ser uno mismo quien guíe su proceso formativo.